Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tratar sobre temas, digamos, de interés general. El primero de ellos tiene que ver con el acuerdo transpacífico. Este acuerdo, ya la semana pasada David ha hablado con algunos invitados con respecto a este tema, que podría eventualmente, o existe, digamos, personas que están hablando de un eventual riesgo, que este acuerdo podría involucrar algún problema para acceso a medicamentos, que eventualmente podría haber un riesgo para patente de segundo uso, que en la práctica, digamos, para la gente de a pie, lo que podría hacer es mantener precios altos eventualmente en algunas medicinas, sobre todo en algunas medicinas para enfermedades complicadas como cáncer, diabetes o VIH. Vamos a hablar también en el primer bloque sobre el impacto de este acuerdo, en el que no solamente está involucrado Perú y Estados Unidos, sino también hay otros 9 países involucrados del Asia y de Oceanía. Con respecto al tema de propiedad intelectual y de inversión. Para eso hemos invitado al señor Álvaro Díaz, gerente de estudios económicos y consultoría empresarial de Comex Perú. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Jorge Sousa, gerente general de BNB Valores Perú, y vamos a hablar sobre lo que está sucediendo actualmente en la bolsa de valores. Finalmente hemos visto en los últimos días una caída de la bolsa y lo que vamos a tratar de ver es si esta caída es una caída, digamos, que debería estar asustando a los inversionistas. ¿Por qué se está dando esta caída en la bolsa de valores y qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, por ejemplo, con los precios de los metales, que podría estar afectando el valor de las empresas peruanas listadas en bolsa? En la tercera entrevista vamos a tener a Fernando González, él es jefe de marketing para Latinoamérica en Bellatrix, y vamos a hablar sobre el perfil de los profesionales de sistemas que requiere el mercado. Así que todos aquellos estudiantes o aquellas personas que ya están estudiando ingeniería de sistemas eventualmente, podría ser bastante interesante esta entrevista para saber qué es exactamente lo que el mercado peruano está requiriendo de estos profesionales. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y nuestro primer invitado es el señor Álvaro Díaz Bedregal, gerente de estudios económicos y consultoría empresarial de Comex Perú. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. El acuerdo transpacífico es un acuerdo, digamos, que en los últimos días ha tomado... Hay algunas personas levantando alguna bandera de riesgo. Inclusive la semana pasada hemos tenido con David algunos invitados levantando una bandera de riesgo con respecto a este acuerdo transpacífico. Lo primero que me gustaría saber es qué cosa es el acuerdo transpacífico y qué beneficios o qué riesgos podría involucrar para los peruanos. Bueno, el acuerdo transpacífico o de asociación transpacífica por sus siglas en inglés es un acuerdo que el Perú decidió negociar en la administración anterior correctamente y que comprende probablemente al que es ahora el mercado más grande del mundo, si se le ven agregado. Son considerados los 11 países y con la nueva entrada de Japón 650 millones de consumidores y tienen un Producto Bruto Interno combinado de 21 billones de dólares. Es un mercado muy significativo en el que el Perú tiene la particularidad de ya contar con ciertos acuerdos bilaterales de comercio. Los miembros del acuerdo son Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei, un sultanato petrolero, Malasia, Chile, Canadá, México, Perú, luego vendrá Japón. Y Perú tiene ciertos acuerdos ya bilaterales con miembros del TPP. Con Estados Unidos, por ejemplo. Con Estados Unidos, con Canadá, con Singapur, con Chile, con México ya concluyó también un acuerdo. Entonces, habrá partes del acuerdo que permanecerán, si se quiere, conservando o traerán para simplemente consolidar o dejar como están las relaciones bilaterales con los países que ya tenemos, con los que ya tenemos un acuerdo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si es que ya el Perú tiene un acuerdo, un TLC con Estados Unidos y hay una serie de cosas que se han firmado, es muy probable que todas esas condiciones se mantengan necesariamente en este acuerdo ya, digamos, conjunto de esos países. Es muy probable. Todavía la negociación no está concluida, pero hasta donde nosotros conocemos sí ha habido un compromiso en los casos en los que haya ya un acuerdo bilateral, porque no solo es el caso de Perú, hay otros países que tienen también sociedades bilaterales con otros de los miembros de TPP. Entonces, si ya se ha hecho un trabajo bilateral con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Singapur, hace sentido conservar ese trabajo y simplemente llevar, por ejemplo, la eliminación de aranceles en ambas fronteras que se tiene con Estados Unidos, con Canadá, con Singapur, con México, con Chile, probablemente se replique en este acuerdo, se conserve ese trato. Ahora, podría haber también algunas mejoras en el caso de que Perú requiera, por ejemplo, mejorar algún trato que se nos ha dado a nivel bilateral y entonces se discute aquí, pero eso será una sección mínima, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios que podríamos tener
tras este acuerdo transpacífico? No hay que perder de vista que el acuerdo TPP es un acuerdo que podría ser el futuro acuerdo de libre comercio de toda la zona de APEC, es decir, las 21 economías de APEC podrían unirse y estar negociando el que sería de todas maneras el mercado más grande del mundo. Hay disciplinas nuevas que están trayéndose el acuerdo, pero típicamente son las disciplinas usuales en un acuerdo de libre comercio, como los que ya tiene Perú desde que concluyó su trabajo con Estados Unidos. Puntualmente, es decir, claro, es importante que el Perú acceda a un mercado del tamaño de este mercado de estas 11 economías, donde hay economías muy importantes y sobre las cuales ya tenemos acuerdos firmados. Sin duda. Definitivamente nos abre el camino para poder, digamos, tener una exportación de productos importantes, interesantes a diferentes economías con reglas bastante relajadas o flexibles para ingresar. Pero ¿qué beneficio palpable podríamos tener? Por ejemplo, ¿para qué sectores? Por ejemplo, ¿de qué productos? O por ejemplo, ¿qué otro tipo de beneficios fuera del tema de la exportación de productos podríamos ver venir con el acuerdo? Bueno, hay grandes exportadores de servicios en el bloque, pero no hay por qué pensar que el Perú no podría ser un gran exportador de servicios también, ¿no? Vamos a poner un caso. El Perú tiene ya empresas que son empresas que desarrollan audiovisuales, inclusive animaciones digitales para efectos publicitarios y de otros fines en medios audiovisuales o en medios de comunicación de países de diferentes regiones. ¿Podrían estas empresas aprovechar muchísimo la oportunidad de exportar el servicio de producir material audiovisual hacia este destino? Pero esa es una de las decenas o centenas de posibilidades que el mercado de servicios ofrece. Claro, ¿no? aunque debe ser también un mercado para el Perú muy pequeño todavía, aunque con un amplio potencial. Pero ¿qué otros mercados interesantes, digamos, más grandes, con mayor potencial podría haber tras este acuerdo? Nosotros ya exportamos al bloque TPP de manera muy importante zinc, si se quiere ver un metal, pero también lo que nos gusta más y que da más trabajo a los peruanos son las exportaciones no tradicionales, que tienen que ver sobre todo con el agro y pesca. En el agro, espárrago y uva son dos productos estrella ya ahora mismo en la región TPP. Entonces, el consolidar un régimen de apertura con esos 10 países, luego 11 países con la entrada de Japón, va a ser definitivamente importante para el Perú, porque lo primero es que tiene un mercado ampliado y segundo, por estas particularidades de las que hablábamos antes, podría incluso mejorar lo que ha logrado a nivel de 2 a 2, de 1 a 1, perdón, bilateral, con alguno de los miembros. Vamos a poner un caso específico. El acceso de Perú en agro para Japón, en su acuerdo bilateral, que ya está en vigencia, es algo limitado respecto de los intereses que inicialmente tuvo Perú en la negociación. Esto, cuando entre Japón al TPP, se puede abrir y se puede negociar en favor de Perú. Entonces, hay sí oportunidades para mejorar lo que antes consiguieron en acceso los agricultores peruanos. Y no estamos hablando solamente del hecho del arancel, sino también podríamos estar hablando de disminución de barreras arancelarias o mejora de temas fitosanitarios, que es uno de los grandes dolores de cabeza que tienen nuestros exportadores agrícolas. Exacto, por el arancel. Eso es una cosa de la que se habla muy poco, pero es muy importante. Y los que trabajamos en comercio lo vemos día a día. No solamente se trata de que el país de destino te elimine el impuesto en frontera, el arancel, sino que sobre todo elimine los reglamentos técnicos que sean no razonables o esas barreras de protocolos sanitarios tan difíciles de cumplir que a veces hay que seguir y seguir. Lo vemos con Brasil también, ¿no? Brasil es un caso típico en el que nosotros tenemos ese problema. No pagamos aranceles desde Perú para ir a Brasil, pero hay un sistema regulatorio bastante impuesto por el régimen federal que tiene Brasil, tan denso y detallado que es muy difícil entrar por barreras técnicas, no por el pago de impuestos. Entonces, esas barreras técnicas y los protocolos sanitarios, los tratados como el TPP, ayudan a tener herramientas y ventanas en las oficinas estatales de los otros países para llegar más rápido, solucionar los problemas más rápido. Si no tenemos acuerdos de libre comercio, incluido este con TPP, nos vamos a demorar muchos años más en hacer que ingresen nuestros productos. Y Perú tiene productos que son relativamente nuevos, exóticos, no experimentados por esos mercados y que pueden ser interesantes. Entonces, para hacer un panorama bastante rápido y general, el sector servicios, el sector agro y el sector pesca pueden ser sectores, entre otros, que se puedan potenciar, digamos, de los muchos, pero digamos tienen una... Y yo no dejaría fuera tampoco el sector de confecciones, ¿no? Que es importante en ese mercado también.
De acuerdo. Ahora, bueno, esto en realidad todavía el texto no se ve. Si tú entras a la página de acuerdos comerciales, esto es información que todavía se está negociando. Estamos recién en la ronda 17, no, recién relativamente, después de 2 o 3 años creo de negociaciones, o más, de 2009 creo que se está negociando. Pero vayamos ahora, hemos visto un poco la parte buena. Vamos a ver un poco los riesgos, que es lo que en estas últimas semanas se ha estado tratando. Y uno de los riesgos es el tema de los accesos del acceso a los medicamentos al Perú, sobre todo el tema de patentes, regulación de patentes. Lo que dicen varias asociaciones, entre ellas la Red Peruana de Globalización con Equidad, Acción Internacional por la Salud, Medicina para Todos, es que existiría eventualmente un riesgo de que a la hora que se firme el acuerdo se llegue a alguna firma que perjudique a nuestro país y que exceda lo que se definió en el TLC con Estados Unidos en el caso de medicamentos. Por ejemplo, el hecho de que se vaya hacia la patente de segundo uso y por lo tanto que probablemente gente que estaba esperando que baje el precio de un medicamento para ciertas enfermedades complicadas, terminales probablemente, vaya a tener que esperar de repente 20 años más, porque con esta patente de segundo uso ese medicamento la patente no va a ser liberada hasta dentro de 20 años más. ¿Existe realmente ese riesgo o no y por qué? Sobre todo, dado que tú has estado en las negociaciones, en varias de estas negociaciones en los últimos años. No existe. Y la razón es muy sencilla. Lo primero, ningún país, incluido el Perú, pactaría contra los intereses nacionales. Y es un interés nacional de proteger la salud de los peruanos. Y hay algo curioso que también el tiempo nos hace olvidar. Cuando estábamos trabajando en el acuerdo con Estados Unidos en los años 2003 y 2004, las mismas personas que hoy tienen expresadas estas preocupaciones contra el TPP y por un eventual compromiso en el TPP, vamos a decir, sobre patentes de segundo uso, se oponían a hacer inclusive un acuerdo de propiedad intelectual con los Estados Unidos. Son estas mismas personas y estos mismos argumentos los que escuchamos en 2003 y 2004 diciendo no debe haber un acuerdo con los Estados Unidos porque subirán los medicamentos, ya no habrá medicamentos genéricos y algunas otras cosas que no son exactas. El resultado, solamente para terminar, el resultado nos dice, ahora está en vigencia un capítulo de propiedad intelectual con Estados Unidos en nuestro Tratado de Libre Comercio y las medicinas no han subido. De hecho, ha habido en el Ministerio de Salud, por ejemplo, ahorros muy importantes, anuales de 175 millones de dólares, por ejemplo, al año en compras estatales de medicamentos. Eso es una cosa muy importante que el entorno de competencia que teníamos antes de abrir nuestros mercados no permitía. Entonces, la apertura ha sido buena incluso para las compras que hace el Estado de medicamentos y que llegan a los enfermos que tienen menos recursos.